En esta presentación del módulo 2 del taller práctico de la evaluación de riesgos del SEPI de Valencia de Alcántara, os vamos a dar a conocer los factores de riesgos identificados, así como los posibles que podrían producirse, junto con los riesgos asociados a estos factores de riesgos y las medidas preventivas de protección u organizativas que nos van a permitir eliminarlos, controlarlos o reducirlos, así como su planificación. Con esta presentación o con este módulo pretendemos que sepáis identificar los factores de riesgos que se puedan producir en vuestro centro de trabajo y que podáis sugerir las medidas preventivas o acciones correctoras para poder eliminarlos o controlarlos cuanto antes. Y que asimismo adquiráis los conocimientos para que podáis actuar de forma segura cada vez que identifiquéis algún factor de riesgo en vuestro centro de trabajo. El contenido de este módulo pues es justamente el Parque de SEPI de Valencia de Alcántara y sus distintas partes o secciones, como podéis ver aquí. Exteriores, hangar, despachos, gimnasio, almacén anejo a gimnasio, cocina, comedor, dormitorios, etc. Bien, empezamos con el riesgo de caídas de personas a distinto nivel, ya que, como veis aquí en la fotografía, este es un punto de anclaje que está en el gimnasio. Se tienen que revisar estos puntos de anclaje, tanto los utilizados en el gimnasio como en la torre de práctica, se tienen que revisar periódicamente. Vamos con el riesgo de caídas de objeto por desplome o derrumbe, ya que se han identificado varias estanterías, concretamente la de la fotografía es una de las que hay en el almacén anejo al gimnasio, que no están adecuadamente arriostradas o sujetas a la pared, en cuyo caso pues la medida preventiva pasa por sujetar adecuadamente a la pared mediante tornillos todas las estanterías existentes en el parque. Cambiamos de riesgo y vamos con el de contactos eléctricos, ya que el cuadro general eléctrico de protección, que está en uno de los despachos, pues no tiene en la puerta del armario de este cuadro eléctrico de protección la señal en forma de panel de advertencia de riesgo eléctrico, y algunos de los dispositivos de protección carecen de la placa o rótulo que indican o que tienen que indicar el circuito o los circuitos a los que pertenecen y que protegen. Como veis aquí hay que colocar como ya he dicho, en la puerta del armario del cuadro eléctrico esta señal en forma de panel de advertencia de riesgo eléctrico, y como veis aquí algunos de los dispositivos, como por ejemplo este interruptor diferencial que estoy marcando con el puntero, pues sí que dispone de su placa o rótulo, de su leyenda, por decirlo así, que indica qué circuito o circuitos está protegiendo, pero en cambio ya al lado justamente hay un interruptor magnetotérmico en el cual no viene esta placa, y por ello hay que rotularlos o indicar con esa placa o rótulo el circuitos que protegen. Se identificaron en el gimnasio, pues se identificó una toma de corriente situada en la pared del fondo a la izquierda, que está fuera de su caja de mecanismos. Para ello, o para corregirlo, pues hay que introducirla o repararla, ¿no? Y introducirla en su caja de mecanismos, esta toma de corriente. Seguimos con el riesgo de contactos eléctricos y identificamos que el conductor de alimentación de la caldera de gas de agua caliente y calefacción está reparado con cinta aislante. Los conductores eléctricos, el aislamiento no se debe de reparar con cinta aislante, ya que con el tiempo la cinta aislante se seca, pierde su poder adhesivo y absorbe la humedad, constituyendo un peligro aún mayor. Para ello es mucho mejor sustituirlos. Y asimismo también se deben de revisar periódicamente todos los conductores eléctricos para verificar que el estado de su aislamiento, de lo que recubre a los hilos de cobre, pues está en perfecto estado. Y si se encontrara alguno que no lo estuviera, pues es mucho mejor sustituirlo. Cambiamos de riesgo y vamos con el de exposición a sustancias nocivas o tóxicas, por la posibilidad de que exista una concentración relevante de humos y gases de escape en el hangar de vehículos. Para ello, o para corregirlo, cuando se necesite poner el motor en marcha al ralentí de los camiones de intervención o del vehículo de intervención que hay en este parque, pues es mucho mejor hacerlo en el exterior,
para que es donde hay una buena ventilación. Si no hubiera más remedio que hacerlo en el interior, pues que se mantengan abiertos pues, todos los portones situados uno enfrente del otro para que haya siempre una buena ventilación y evacúe, ¿no?, al exterior pues, esos humos y gases. Identificamos en el almacén anejo al gimnasio un recipiente que no está señalizado el producto químico o su contenido. Entonces, no se debe de comprobar ni con el olfato, ni con el gusto, ni nada que se lo parezca. Esa práctica hay que erradicarla. Entonces, este envase con ese producto químico, pues hay que desecharlo. ¿Y cómo? Pues con una empresa gestora de residuos. Y entonces esto hay que evitar lo que suceda o que vuelva a ocurrir en el futuro. ¿Y cómo? Pues el envase que se ha utilizado es correcto, pero en cambio no lo es el que no se haya colocado la misma etiqueta que la que había en el recipiente original, el recipiente inicial. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, con los medios que disponemos, por ejemplo, con los teléfonos móviles, que podemos hacer una fotografía de la etiqueta del recipiente original y luego pasarla al ordenador e imprimirla y pegarla en este recipiente, incluso antes de haber efectuado el trasvase, porque luego se nos puede olvidar, no habría sucedido esto que ha ocurrido. Las bombonas de propano, en ese pequeño cobertizo que hay al lado de la cocina, pues las bombonas de butano, como decía, de 32 kilogramos, que son más altas, están sin sujetar adecuadamente a la pared con una cadena, en cuyo caso habrá que sujetarlas. Y asimismo, y tal y como se establece en la reglamentación que regula el almacenamiento de botellas de gas, es que en las casetas de almacenamiento de envases de peso superior a 15 kilogramos deberá de haber en sus proximidades pues, 2 extintores de polvo polivalente ABC de una eficacia mínima de 21 a 113 B. Y no lo sabía. En el hangar identificamos pues esta estufa eléctrica de resistencia y hay que retirarlas todas las estufas o calefactores que sean de resistencia eléctrica. Esto ya hace tiempo que se comunicó a todos los centros de trabajo de la Diputación que estas estufas o aparatos para generar calor de resistencia eléctrica fueran retirados. Cambiamos de riesgo y vamos con el de propagación de incendios por medidas insuficientes, ya que en la cocina, como veis en la fotografía, ¿vale?, pues hay un extintor pues totalmente obstaculizado porque se ha colocado entre un armario y entre un radiador. Igualmente en la sala de comunicaciones, en donde está ubicada la emisora, también el extintor de CO2 pues está obstaculizado su acceso con una silla. Ya sabéis que el acceso a los extintores debe de ser fácil y rápido y no se debe de obstaculizar su acceso ni por mobiliario, ni por objetos, ni nada que se lo parezca, para que se pueda coger con la mayor facilidad y rapidez posible. Seguimos con el mismo riesgo y hemos identificado que los medios de protección contra incendios, los extintores, pues no son revisados periódicamente por el titular o el usuario, tal y como se establece en el Real Decreto 513 del año 2017, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra Incendios, de las instalaciones y medios de protección contra incendios. Como veis, en este centro pues disponemos de extintores, de un hidrante, de un sistema de abastecimiento para este hidrante, de alumbrado de emergencia y de señalización. Y aquí veis pues la periodicidad con la que y las actuaciones que hay que hacer por parte del titular o usuario de los mismos, lo que tiene que hacer cada 3 meses y cada 6 meses. Aquí veis lo que se tiene que efectuar, qué operaciones o qué revisiones se tienen o comprobaciones se tienen que efectuar y guardar también registro escrito de las mismas para que quede constancia. Cambiamos de riesgo y vamos con el de atropellos o golpes con vehículos, ya que en el hangar no están delimitadas y señalizadas y diferenciadas las vías de circulación para peatones.
Para ello, pues hay que señalizar los recorridos obligatorios para peatones, pintando líneas o franjas de color amarillo o blanco de 10 centímetros de ancho, y prohibir el acceso al hangar desde el exterior por personal no autorizado, colocando pues la señal esta en forma de panel de prohibido el paso a toda persona ajena o a peatones. Y en las proximidades de la vía de circulación obligatoria colocar la señal en forma de panel de uso obligatorio de esta vía para peatones, la que estaba señalizando, la que estaba marcando con el puntero. Seguimos con el mismo riesgo de atropellos o golpes con vehículos, y esto mismo que he indicado que se tiene que hacer en el interior del hangar, se tiene que efectuar de la misma manera en el acceso al parque y los accesos al hangar, o sea, de manera que desde el parking hasta lo que es el edificio, pues se indique la zona por la cual tienen que pasar los peatones. Y si hubiera interferencias con las zonas de circulación de vehículos, pues colocar el correspondiente paso de cebra. Asimismo, a la entrada tanto del recinto como de varias de las entradas al hangar, se debe de colocar la señal en forma de panel de advertencia de entrada y salida de camiones. Y digo, tanto en la entrada al recinto como en las varias de las entradas al hangar. Y luego en la entrada al recinto la señal de limitación máxima de velocidad de 20 km por hora, y en varias de las entradas al hangar la señal de limitación máxima de velocidad de 10 km por hora. Estas dos que estoy marcando ahora con el puntero. Bueno, lo que he indicado anteriormente es justamente lo que aparece en esta diapositiva, ¿vale? De que los accesos exteriores y la zona de aparcamientos pues no tienen diferenciadas las zonas de tránsito de vehículos y personas, ¿vale? Y evitar también asimismo, se debe de evitar el paso de peatones a lo largo de los portones del hangar por los que pueden entrar y salir camiones y vehículos de intervención. Bien, pues este módulo 2 pues ha finalizado.